Pueden tomar sus asientos. Acá adelante hay lugares. Es un gusto verlos nuevamente a cada uno de ustedes. Maravilloso que nos regocijemos en la presencia del Señor, en esas alabanzas que preparan el corazón para recibir el mensaje. Hace una semana leía una historia sobre un personaje conocido por todos, por Sansón, un personaje que todos han escuchado esa historia. Bien, decía en Jueces 16 que Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella, y esto fue dicho a los de Gaza, y Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon, y toda aquella noche a la puerta de la ciudad estuvieron callados toda aquella noche, diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y subió a la cumbre de un monte que estaba delante de Hebrón. Es una historia asombrosa cómo un hombre, se puede imaginar la fuerza de él, echarse las puertas no de una casa, de una ciudad, con sus, dice la Biblia, con sus pilares, los dos pilares que sostenían esas puertas, que han de haber sido muy enormes y pesados, y con su cerrojo, que seguramente era, aquí le llamamos tranca, que le cruzaban de un lado a otro. Eso haber sido impresionante, el peso de esa, de lo que describe la Biblia, de esa puerta, esos cerrojos y esos pilares. Pero no solo se los echó al hombro, sino que lo llevó a una cumbre de un monte, o sea, cuesta arriba. Y decía que este es el hombre más fuerte del mundo. Mas sin embargo, luego que fue capturado a través de las artimañas de Dalila, y fue llevado, dice, por sus enemigos como escarnio, para que lo miraran todos, 3,000 hombres habían ahí, y él pidió a Jehová que lo llenara de fuerza para vengarse. Y dice esta frase final: y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Desde entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y todo el pueblo que estaba allá. Y esta frase quiero que remarques: y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante toda su vida. Sansón mató mucha gente mientras él vivía. Hay historias que con una clavija de un asno mató a muchos filisteos, pero dice acá que durante ese suceso él mató a muchos más durante su muerte que durante su vida. Bien, podemos ver que nuestro amado Jesús, ¿ya?, aunque es impresionante haber cargado esa puerta con sus pilares y cerrojos, nuestro amado Jesús cargó algo más pesado, querido amigo y hermano, que ni Sansón podía cargarlo, y era la cruz, y la cargó hacia ese monte Calvario. Pero con la muerte de Jesús, Él no mató muchos más, Él vivificó muchos más de los que había vivificado durante toda su vida. Él trajo a vida a muchos, a miles, a millones. Él dio vida con su muerte, pero la historia no quedó ahí. Él no, decía la canción, la alabanza, Él estaba muerto y resucitó y ahora es el Rey. Jesús hizo rodar esa piedra inmensa en el sepulcro. Salió de allí llevándose consigo las puertas de la muerte, querido amigo y hermano. Esas puertas tan pesadas que no se abrirían ante nadie. Las llevó con sus póstigos y cerrojos, de forma que quedara esa prisión abierta para siempre. De tal modo que nosotros que creímos en Él, ya nos estamos encerrados en una prisión, ¿ya? Esa prisión, si nosotros morimos, va a estar abierta. Hay una tumba vacía, querido amigo y hermano.
Dice 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Juan 11:25, palabras de Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vivirá porque esas puertas del Hades ya no están ahí. Él las arrancó. Así como Sansón quitó esas puertas de la ciudad, él también arrancó esas puertas de la muerte. Ya no prevalece la muerte contra el que cree en él, querido amigo y hermano. Hoy tenemos a nuestro querido hermano Carlos, que nos va a traer qué sucedió después de que Jesús murió. ¿Qué pasó? Hay muchos que incluso han hecho películas. ¿Qué pasó con la muerte de Jesús? Hay una película muy famosa desde hace años que se llama La Pasión de Cristo. Y esa película, aunque fue muy taquillera y todo, quedó inconclusa. Y ya hoy ese personaje, ese director, Mel Gibson, está haciendo una segunda parte porque sabe que estaba inconclusa, hacía falta lo de la resurrección. Hoy nuestro querido hermano Carlos, a través de la luz de las Escrituras, nos va a comentar qué sucedió después de la muerte de Jesucristo. La historia no quedó inconclusa. Como dijo Pablo, vana sería nuestra predicación si Cristo no resucitó. Dios quiera que nos guíe a través de la exposición de la palabra. Entrégate hoy a los brazos de Jesús, querido amigo y hermano. Puedes tener miedos, dudas y decir, no, Cristo no me va a perdonar o le voy a fallar en el camino. Entrégate hoy. Él sabrá cómo va a iniciar esa obra, cómo la va a sostener y cómo la va a finalizar. Que no te preocupes nada de eso, simplemente un acto de confianza de ti, querido amigo y hermano. Dios nos bendiga a todos nosotros con la exposición de la palabra. Dejamos acá a nuestro querido hermano Carlos. Buenos días, tengan todos. Me da un gusto estar aquí, sobre todo porque qué cálida bienvenida le dan a uno, ¿verdad? Ay, qué bueno, voy a venir más seguido entonces. Bueno, sí, dígame, aquí está nuestro hermano, y bueno, aquí estoy, pues, ¿verdad? Entonces Dios es muy bueno y no, en realidad se siente ese afecto y le agradecemos a Dios porque sé que ustedes pues nos reciben con ese amor, con ese afecto y la verdad de las cosas que es bueno estar así porque Dios derrama bendición donde hay un afecto, un amor sincero. Bueno, hoy vamos a continuar con Mateo. Ya casi estamos culminando las enseñanzas en Mateo. Ya casi estamos culminando la enseñanza en el libro de Mateo. Vamos a estudiar hoy Mateo 28, ¿ok? Mateo 28, el último capítulo de este evangelio. Y nuestro tema de hoy, como decía el hermano, es ese tema de la resurrección. Es el tema que nosotros encontramos en Mateo 28, el tema de la resurrección. Primero pues vamos a dar lectura a los pasajes que están del 28 al 15, 28, 1 al 15. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Leamos la escritura. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve.
y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy. Oremos. Señor, hoy vamos a estudiar tu palabra. Señor, queremos hoy ser iluminados y entender la Escritura a como tú quieres, Señor, que la comprendamos. Padre, qué tema tan, pero tan poderoso es el que hoy vamos a hablar, Señor. Un tema muy impresionante, pero lleno de poder. Te pido, Dios, que tú bendigas esta enseñanza y a cada persona, y que tú hables a nuestros corazones por medio de lo que has traído hoy y preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Miren, les voy a decir algo. El tema de la resurrección es un tema muy problemático, ¿verdad? Y lo ha sido desde que sucedió. Y no solamente ha sido un tema problemático y controversial, me atrevo a decir que ha sido hasta un tema ridículo. Y usted quizás me diga, ¿por qué? Bueno, porque esa es la forma en que muchas personas consideran el tema de la resurrección del Señor Jesucristo. Tú hablas con personas que creen mucho en la ciencia y te van a decir que lo primero que te van a decir acerca de la resurrección es que eso es un disparate. Sí, que las personas que creen en eso probablemente son personas pobres de mente, que no tuvieron otra cosa que dejarse engañar por un tema tan loco como ese. La verdad de las cosas que, tantas cosas que puede provocar el tema de la resurrección, pero ayer que estudiaba en la noche, realmente digo yo, cómo este tema, aunque pareciera una historia, que se la voy a contar a un niño y que solo un niño puede creer que estas cosas pueden pasar, pero este tema es mucho más real que solo pensar en las evidencias del tiempo en el que sucedieron. Porque yo les voy a decir algo, sí acontecieron. Jesús puso sus pies sobre esta tierra en la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él como un hombre puso los pies acá en esta tierra y eso es real. Eso no lo pueden negar historiadores, eso no lo puede negar la gente que escribió sobre esos tiempos, porque eso está escrito, ¿verdad? Pero bueno, aparte de ser un tema problemático, yo les quiero decir algo. Es un tema poderosísimo. Porque como decía el hermano, si Jesús no resucitó, esto es absurdo. Si Jesús no resucitó, todos nosotros hoy estamos reunidos porque venimos a dar una vuelta. Y todo esto es absurdo. Pero gloria a Dios porque eso no es así. Gloria a Dios porque mi Señor Jesucristo vive. Y vamos a darnos cuenta acerca de eso. Él vive, es real. Nosotros cuando compartimos el Evangelio pensamos en la muerte del Señor Jesucristo, pero no nos damos cuenta que el Evangelio no es todo acerca de la muerte de Cristo. Porque Pablo dice claramente, si Él no resucitó, el Evangelio no es nada. No existiera Romanos 1:16 donde dice el Evangelio es poder de Dios. Pero no fuera poder de Dios si este Cristo no se hubiera levantado de la tumba. Pero mi Señor se levantó de la tumba. Y quiero que hagamos un estudio acerca de unos versículos. Voy a regresar a Mateo 27 y voy a dar lectura a partir del verso 62 porque me parece importante que nos detengamos en unas cosas ahí, ¿verdad?
Voy a leer del 62 en adelante. Mateo 27, 62 en adelante dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Miren, ¿por qué yo me quiero enfocar en este detalle tan importante? ¿Por qué los fariseos en muchas ocasiones no prendieron a Jesús ni le querían poner la mano encima? Porque número uno, ellos sabían que los seguidores que Jesús tenía, aquellos que eran verdaderos, no estaban creyendo un disparate, porque todo lo que habían visto de Jesús, porque todo lo que habían observado de Jesús era tan verdad que hasta ellos mismos lo sabían, pero su propia cobardía y su propia incredulidad los llevó no solamente a rechazarlo, sino también, hasta con astucia, preparar todo para ridiculizar y para negar un hecho que no podían evitar. ¿Cuál era? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tanto se prepararon estos hombres, porque no crean que estos hombres, cuando escucharon decir que Jesús iba a resucitar, ellos estaban escuchando a un hombre hablando una locura. No, si ellos pensaban que Jesús realmente hablaba una locura, no se hubieran tomado el tiempo de preparar un complot como este, para hasta el día de hoy tener a la resurrección de Cristo como un tema polémico y controversial. En cierta ocasión un profeta de ellos dijo: miren, se levantó un maestro enseñando una enseñanza, dice. Ahí déjenlo, dice. Si eso no es de Dios, ya no existen ni los seguidores y el hombre ya murió, eso ya no va a existir. Entonces dice el profeta ese: ahí déjenlo. Si eso acerca de Cristo también es lo mismo, tanto sus seguidores y tanto él y todo sobre Cristo va a dejar de existir. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente no fue así. Por eso es que esta gente no tuvo otra cosa que pensar en cómo negar un hecho tan contundente como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la manera en que lo hicieron fue hacer creer que los discípulos hurtaron el cuerpo y andaban divulgando que Jesús resucitó, lo cual pudo haber sido imposible, porque yo les dije anteriormente que la resurrección parece hasta un tema loco, porque hasta los discípulos mismos lo consideraron una locura, y lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, vamos a ir en el relato del capítulo 28, y dice: pasado el día de reposo. Esto quiere decir el primer día de la semana, que según el calendario ahí corresponde al día domingo. Llegaron 2 mujeres, y aquí hay un detalle importante. Estas 2 mujeres dice que eran María Magdalena y la otra María, a ver a Jesús al sepulcro. Miren, aquí yo veo algo tan importante. 2 mujeres que estuvieron hasta el final de la crucifixión de Jesús. Sí, porque si ustedes leen el versículo 61 de Mateo 27, dice que estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Fueron las últimas en presenciar toda la crucifixión de Jesucristo y fueron las primeras en presenciar la resurrección del Señor. Pero qué detalle tan importante debo ver aquí yo: el amor de 2 creyentes verdaderos hacia su Señor, que aún como humanos flaquearon, que aún como humanos quizás pensaron que esto no era real, pero amaban al Señor Jesucristo, porque estas 2 mujeres fueron las primeras en ir a ver sin darse cuenta que lo que iban a presenciar era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no tan solo eso, sino que vemos aquí un acontecimiento sobrenatural, y es el segundo acontecimiento sobrenatural de este tipo que sucede, porque también en la muerte de Jesús, en la crucifixión, sabemos que hubo un terremoto y se rasgó el velo, y aquí en su resurrección también dice que ocurre un acontecimiento como esto. Pero me llama la atención algo. Cuando el ángel aparece, los guardias ven esto y dicen que se quedan como muertos. Las mujeres llegaron realmente buscando al muerto, pero se encontraron con los muertos equivocados. Los soldados, porque dicen que esos eran los que estaban como muertos. Cristo ya no estaba ahí. Ellas iban pensando hallar a Cristo en la tumba, pero resulta que los muertos eran los otros,
porque estaban atónitos al haber visto la gran señal del cielo que Dios hizo. Porque una cosa Dios dijo, que su Hijo resucitaría con poder del Espíritu Santo. Y esa señal está siendo manifiesta. Y entonces llegan esta mujer y dicen, hombre, pero este no es el muerto que buscamos. No está. El ángel les dice la gran noticia en el versículo 6. Y les dice las siguientes palabras en el verso 6. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, no está. Ahora bien, querido hermano, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, predica con vehemencia, predica con pasión que Cristo está vivo. Sí, es bueno creer, sí es parte del Evangelio anunciar que Él murió, pero igual de poderoso es decir que Él resucitó, porque una sin la otra no es Evangelio, es un Evangelio incompleto, porque es un Evangelio sin un Cristo resucitado. Pero nosotros no creemos un Evangelio de un Cristo muerto, creemos un Evangelio de un Cristo que resucitó al tercer día. Y por eso el ángel lo primero que hace es que les dice, mujeres, vayan y anúncienlo y díganlo a los discípulos. Cristo no está ahí, no está en ese lugar. Él resucitó de los muertos. Y les dice, no temáis, ve y anuncia a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Nótese que Jesús dice, ahí me verán, como queriendo decir, esto es un hecho contundente. No solo me les ha aparecido, no es una visión, dice la que están viendo, mujeres, ahí me van a ver también los discípulos. Por eso, vayan, anúncienle, porque ahí me van a ver. Ahora bien, miren, hay algo que yo les quiero decir, porque este tema es tan precioso y tan importante en la fe cristiana. Porque este es el tema, como otros de relevancia en el Evangelio. Este es el tema en donde Cristo no es una religión más. Este es el tema en donde Cristo no es un profeta más. Este es el tema donde Cristo no es solamente un maestro eminente más. Este es el tema donde Cristo venció la muerte. Cristo no se parece a Buda, aunque Buda haya sido un hombre muy intelectual, muy culto y un hombre de mucha sabiduría. Aunque sus enseñanzas aún sean creídas, el autor como tal ya no existe. A él sí lo venció la muerte, pero Cristo no. Cristo no solo permanece en enseñanzas, Cristo vive en el corazón de todos aquellos que creen en su nombre. Porque Él está vivo. Este es el tema cristiano, este es el tema de la fe cristiana, en donde nosotros decimos, como hay un canto, Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Ustedes saben ese canto? Ese canto es real. Ese canto es real. Este es el tema donde Cristo no es el Dios de los musulmanes, donde Cristo no es un Mahoma, Cristo no es un Confucio, Cristo no es solo un maestro de enseñanzas maravillosas, a como mucha gente lo cree. Cristo es aquel que venció y resucitó, venció la muerte. Es aquí donde nuestra fe entonces difiere. Por eso el cristianismo se separa de todas las demás religiones, porque todos los demás están muertos, pero mi Señor vive. Y vive para siempre. Ustedes han leído un pasaje en Hebreos donde dice que es imposible que Dios mienta. Es imposible también que la muerte retuviera a Jesucristo, porque Él anunció muchas cosas importantes. Miren, quiero que leamos algunas cosas que Jesús anunció mucho antes de su muerte, que nos dejan claro a nosotros que Jesús no era un loco. Porque dos cosas tenemos nosotros para creer acerca de Jesucristo. Una, que Él era un loco diciendo cosas fuera de razón, o que Él era Dios hecho carne. Dos cosas tiene para creer usted. ¿Usted cree que Jesús era un lunático o usted cree que Jesús era el hombre que habló lo que habló? Porque era el hombre que demostraba ser Dios hecho carne. Esas dos opciones tiene usted, no tiene otra más. Por eso yo uso esos términos y no es que yo sea despectivo, es porque es la realidad. Porque es la forma en la que el mundo ve al Señor Jesucristo. Primero, miren, Cristo dijo, como decía el hermano en un texto inicial, para la muerte de Lázaro, cuando el Señor llega y va a resucitar a Lázaro, el Señor dice unas palabras contundentes, que dice, yo soy la resurrección y la vida. Esas palabras no proceden de una persona en su sano juicio, ¿no? Entre nosotros, pues, si escuchamos a alguien decir eso, ¿y quién dice que te vas a levantar de los muertos? Miren, la otra vez miré un video en donde un hombre que entrevista a millonarios y le hace la entrevista a un multimillonario y le dice,
¿Qué es la diferencia? ¿Qué ha hecho la diferencia entre vos y los demás? Es que le dices que yo soy parte de la generación que ya no va a morir. Y lo primero que le responde el hombre que le está entrevistando, le dice, ¿cómo es eso? A ver, explícame. Y lo hace porque obviamente para todos nosotros escucharlo de un simple mortal es ridículo, ¿o no es así? Y el hombre dice, bueno, dice, es porque ahora nosotros, yo, dice, tengo 50 y pico de años, dice el hombre, y el doctor dice que mi ritmo cardíaco es el de 18, y ustedes saben todo ese cuento de la gente, del hombre viejo que nunca envejece y que está joven, entre comillas. No, querida persona, Dios estableció una cosa, dice, de manera que está establecido que los hombres mueran, se acaben, y después venga el juicio. Eclesiastés dice, este penoso suceso le acontece a cualquiera, al que tiene reales, al que no tiene reales, al que va al doctor y le dice al doctor, vos tenés el corazón de uno de 50, pero mañana lo mata el dengue. Porque es absurdo, entonces por eso el entrevistador le dice, a ver, decime cómo es eso. Porque nos parece absurdo escuchar que una persona nos diga eso. Pero saben una cosa, en Cristo hay una diferencia. Cristo no estaba hablando que Él iba a resucitar porque vivimos en el tiempo moderno de la medicina. Cristo no iba a resucitar porque estamos en el tiempo en donde las dietas hoy nos prolongan más la vida. Es porque Él no puede morir. Es porque Él puso su vida de su propia parte. Él dice, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. ¿Saben una cosa? Oír a alguien hablar así es solo pensar en esas dos cosas. O este hombre me está diciendo la verdad, o este hombre es un loco más que anda publicando locuras. Por eso dice Pablo, el evangelio es la cruz. ¿Es qué? Locura a los que se pierden. Pero para nosotros es poder, demostración de Dios. Por eso, escuchar a Cristo decir, yo soy la resurrección y la vida, es escuchar a aquel que realmente es el autor de la vida misma. Aquel en que dice la Escritura, en el cual todas las cosas subsisten. Tu vida misma depende de Dios, ¿sabías tú? Dios es el autor de tu propia vida. La vida tuya está en las manos de aquel que tiene vida en sí mismo, porque Dios es autoexistente. Ahora, otra cosa que dijo el Señor Jesucristo, solo estoy leyendo algunas declaraciones y si me proyectan los textos sería genial. No los ando porque solo ando las declaraciones que Él hizo. Nuestro Señor dijo también ese texto en donde dijo que Él ponía la vida de sí mismo y que a Él nadie se la iba a quitar. Esa es otra frase que escucharla decir de alguien. A ver, encuéntrese a usted a alguien en la calle que le dice, mira, tengo una noticia que dar. Yo tengo vida en mí mismo y a mí nadie me la puede quitar. ¿Usted le va a creer eso? Séame sincero. Usted lo primero que va a decir, ay, al saber qué le pasó a esta persona, ¿verdad? ¿Quién sabe? Porque no le parece correcto, no le parece cuerdo. Pero Cristo se atrevió a decir esas cosas, no porque Él estaba queriendo impresionar a la gente, es porque Él en sí mismo es Dios. También Cristo dijo otras cosas, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Cristo dice, yo soy la vida, es porque Él es en sí mismo la vida. Que Él haya tomado la forma de hombre, que Él se haya hecho como nosotros para morir, solo fue una situación en donde Él se dio a sus prerrogativas, Él se dio a sus poderes para que Dios Padre cumpliera su voluntad y satisfaciera la justicia de Dios, la cual tenía que ser, como dice Hebreo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso dice aquí, Señor, tú me has preparado cuerpo, dice Hebreo, aquí estoy. Sangre de machos cabríos no te agradó, aquí estoy yo y me presento como un sacrificio. ¿Para qué? Para pagar la deuda, para pagar la condena de los humanos, pero no para que la muerte me retuviera, porque es imposible que tal cosa suceda en Cristo. Ahora bien, todas estas cosas que nuestro Señor Jesucristo, Jesús las dijo con la convicción de alguien que sabe que la muerte no le iba a retener. Ahora bien, me pongo a pensar en algo. Los fariseos, ¿por qué planearon con astucia todas esas cosas? Porque no crean. ¿Qué pensaría usted? Oír a alguien hablar estas cosas. Oiga bien esto. Oír hablar a alguien estas cosas. Y no solo oírlo hablar con convicción de estas cosas. Ver que Él mismo resucitó varias personas. Eso lo presenciaron los fariseos. ¿Y ustedes creen que los fariseos en su fondo no sabían que Jesús no estaba hablando locuras? Sino por cobardía, por miedo, no tuvieron otra cosa que hacer que ridiculizar la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Pero ellos mismos presenciaron a aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué sucede después? Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro anduvo. Y Lázaro anduvo, ¿no? Lázaro salió de la tumba. Lázaro se manifestó. ¿Por qué? Porque el que estaba haciendo eso era el autor de la vida misma.
A la hija de Jairo le dijo, Jairo, tu hija no está muerta, tu hija sola está viva. Y dicen que los que estaban afuera, ¿qué estaban haciendo? Riéndose. Por eso es que les digo que la resurrección para la gente es objeto de risa, porque pareciera locura. Pero saben una cosa, él dice las palabras y que viene y la niña se levanta y anda. Pero para aquellos que creen en el Señor Jesucristo, para aquellos que no toman la resurrección como un acontecimiento fuera de sí, son como aquel centurión que dice, Señor, no llegues a mi casa, decir la palabra y eso basta, porque yo sé, Señor, que tú eres poderoso. Y a nuestro Señor Jesucristo no lo retuvo a la muerte. Entonces, la diferencia de esa resurrección, de ese acontecimiento, es de que nosotros hemos creído en algo verdadero, no hemos creído en una locura, hemos creído en aquel que vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Por eso el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces, ¿qué es? Vana es nuestra predicación. Y no solo nuestra predicación, nuestra fe entera es un absurdo. No tiene razón de ser. Vaya y créale mejor a los de la nueva era. Váyale y créale mejor a los científicos y a todos los que dicen que usted es una partícula y después se va a esparcir. O no sé si usted va, los de la nueva era creo que son los que creen en que usted va a encarnar, ¿verdad? Que si usted era bueno aquí, usted va a ser una mariposa. Si usted era malo, usted va a ser un murciélago. Entonces, ustedes saben, un montón de locuras que inventan, pero no es así. Cristo dijo una cosa, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna. Vida eterna. Ahora, me llama la atención cómo Pablo, que era un apóstol del Señor Jesucristo, un hombre muy intelectual, cuando fue convertido, nada le quedó más plasmado a este hombre que el Cristo en el que él había creído. Y aunque fue visto como un loco, él predicaba con vehemencia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer en Hechos 17, vamos a ir a Hechos 17 y nos vamos a topar con algo. Hechos 17, 30. Hechos 17, 30, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo le está predicando aquí a los griegos, le está predicando aquí a la élite intelectual del tiempo. Es como que usted se vaya a predicar a Harvard o que se vaya a predicar a Cambridge o a cualquiera de esos lugares o a Oxford. Llega usted donde la gente prominente. Pero me pongo a pensar una cosa, ¿cómo se dicen? Y mire qué fácil se analiza esto. ¿No ha visto usted los temas que a veces debaten en esas universidades? Supuestamente son la élite intelectual, que la resurrección y todo lo que concierne a la fe es ridículo, pero yo he visto que agarran unos temas que a mí que soy una persona de intelecto promedio, o ni promedio si te lo puedo decir, para mí esas cosas sí son una payasada, yo no perdería mi tiempo en un debate como eso. Pero ¿cuántas veces supuestamente, por eso dice el Señor, los sabios el Señor los estima que son necios? Necios, porque a veces abordan cosas, hermanos, que cualquiera a su sano juicio sabe que están hablando locura. Y mi primera pregunta podría ser, ¿puede un hombre ser una mujer? Absolutamente no, eso es imposible. Pero eso está ya científicamente, eso es una gran conversación de intelectual, de mucho intelecto, de mucho esplendor para que tú digas, wow. Pero bueno, pues ahí está, eso sí se acepta, pero no pueden recibir la fe, no pueden aceptar a aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es inconcebible, pero el Señor lo dice porque el Señor está claro, en Juan 19 Él nos dice, el mundo amó más las tinieblas, y el mundo ama eso. El mundo, como diríamos nosotros en el Buenica, le gusta estar en su charco, pero para nosotros la palabra de predicación, que es locura, es poder de Dios, porque ha salvado nuestras almas. Miren lo que dice aquí este pasaje, dice aquí la Escritura, Hechos 17, 30 al 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero ponga atención a esto. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo dice, yo estoy anunciando a un Cristo vivo. Yo no estoy anunciando a un Cristo muerto. Pero ¿qué sucede en el verso 32? En el verso 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué hicieron? Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Como queriendo decir, todo está bonito acerca del Dios que creó todas las cosas, porque para los griegos, para esa élite intelectual no había ningún problema en creer que había un ser supremo, porque de hecho ellos sostienen esa filosofía. Pero el problema está en que a mí me vengas a decir que ese Dios
dio su vida en una cruz y que venció la muerte. Ya te vamos a escuchar ese cuento. Mas no se dan cuenta en realidad que esa es la verdad más hermosa de nuestro evangelio, porque sin eso, nuestro evangelio es vana. Nuestra predicación es vana. Nuestra fe es un absurdo. Pero el apóstol Pablo está con vehemencia predicando la resurrección porque él dice, yo sé en quién he creído. Y si tú eres cristiano y yo te pregunto, ¿crees que tú que Cristo vive? Yo te digo una cosa, si tú crees eso, no hay intelectualismo, no hay argumento que valga contra eso. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien en quién has creído. Tú sabes muy bien en quién. Cristo, para ti, no es el Cristo de History Channel, de los reportes de History Channel. No, Cristo no es el Cristo de la Semana Santa para vos. Cristo es tu Salvador, que día a día Él está a tu lado, que intercede por ti, se levanta contigo, te guarda cada momento, te exhorta, te guía. Porque dice la Escritura en Romanos, el que se ha unido a Cristo, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Por eso nosotros cantamos un canto que dice, porque vive Él, puedo vivir el mañana. Porque tengo un Cristo que está vivo. Y vamos a ver más adelante ese análisis, pero vemos a un apóstol Pablo determinado en predicar la palabra del Señor y anunciar no solo la muerte, sino anunciar a Cristo resucitado. Cuando nosotros prediquemos a las personas, hablemos de que Cristo resucitó, no hablemos solo del Cristo que murió. El hermano nos dio toda la enseñanza acerca de la muerte y qué glorioso eso, pero hay mayor gloria en saber que Cristo muere, pero que también venció la muerte. Venció la muerte. Vamos a ir a 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Voy a leer a partir del verso 3 en adelante. 1 Corintios 15. Esto es lo que dice el apóstol Pablo acerca del evangelio. Porque primeramente dice, os he enseñado lo mismo que recibí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio completo. Si tú no hablas de Cristo crucificado, entonces vana es esa fe, porque es un Jesús que no resucitó. Pero dice el apóstol Pablo, yo estoy enseñando lo mismo que yo recibí. ¿Qué fue lo que yo recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. Se levantó con poder. Y ahora bien, nuestro Señor no solamente resucitó, sino que Él dio evidencias presentándose a muchos testigos. Él se presentó a muchos testigos. Él se presentó a personas para demostrar que Él resucitó, aunque no lo creían, pero francamente nuestro Señor resucitó de los muertos y Pablo con vehemencia está anunciando esa muerte y dice más adelante en el versículo 5, dice el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, apareció a Cefas y después a los 12. Quiero que vayamos a Lucas para que nosotros observemos cómo hasta los mismos discípulos no creían esto, pero las evidencias se hicieron palpables. En Lucas voy a ir al último capítulo, el 24. Voy a leer el verso 11, para que vean que hasta entre los mismos discípulos la resurrección era una locura, pero la evidencia se hizo palpable. Lucas 24:11, cuando las mujeres le anunciaron acerca de la resurrección de Jesucristo, dice, mas ellos le parecían locura las palabras de ellas, ¿y qué hacían? Y no las creían. Hombre, pero si es la gente que caminó con Él, si es la gente que anduvo con Él y lo vio resucitar muertos, pero aún ellos, ¿qué dicen? No creían. ¿Y creen ustedes que hoy no hay cristianos que también creen en un Jesús muerto? Claro que sí lo hay. Sí, claro, así como esto. Sí lo hay todavía, porque si no lo han visto, si no se les ha revelado a ellos como el Cristo crucificado, están como los apóstoles creyendo en un Cristo que no vive. Sí, mucha gente dice Cristo vive, los taxis dicen Cristo vive, los buses dicen Cristo vive, pero no es lo mismo
que tener la evidencia de un Cristo que verdaderamente vive. Por eso les digo, aquí estaban estos hombres, los que habían, si les parece locura a los que caminaron con Jesucristo, ¿cómo no le va a parecer locura a cualquiera que no quiere nada con Dios decirle que Jesucristo resucitó? Por favor. Pero hermanos, bendito sea, hay algo que me agrada, me encanta del Evangelio y me fascina. El Evangelio es simple. El Evangelio no necesita de un alto coeficiente intelectual. Mientras la élite allá se jacta que solo los intelectuales pueden entender lo que hablan, y les digo la verdad, a veces yo lo oigo hablar y no les entiendo lo que dicen. Sí, no sé ni de qué están hablando. Pero yo digo, bendito sea Dios, porque el Evangelio es tan sencillo que lo entiende hasta el más intelectual, hasta el más simple, hasta el más sencillo. ¿Por qué? Porque eso solo Dios lo puede hacer entender. Porque eso no es dado a los hombres, eso no es poder de hombre, ese es Dios haciéndose entender y revelándose de forma personal a cualquier individuo. No importa su clase, no importa su sociedad, no importa su estatus, solo una cosa interesa: que haya fe en que este que se le aparece es el Cristo. Es el Cristo. Entonces, estos discípulos no creían, pero me llama la atención que más adelante dice, por eso dice el texto que se le apareció primero a Cefas, pero dice, pero levantándose Pedro, el verso 12, Lucas 24 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillado de lo que había sucedido. ¿Cómo no voy a creer en la resurrección? Por supuesto, no es un relato mentiroso esto, porque este relato me está diciendo la verdad, que hasta los mismos discípulos eran incrédulos. Este relato no me está diciendo que quienes están hablando de la resurrección, que los 12 que salieron a hablar de la resurrección de Cristo, no siempre estuvieron convencidos de esta verdad, pero vieron la evidencia. ¿Sí ven por qué es importante leer estos detalles? Porque cualquiera me diría, eso hablan de la resurrección porque esa es su onda, esa es su enseñanza, en eso creen. Esta gente no creía, esta gente ahí estaba dudando, esta gente estaba, no, Tomás dice hasta no ver, no creer. Pero verlos anunciar a Cristo resucitado sí es una verdad, porque el que me está diciendo eso es uno que no creía. Y ahora me está diciendo a mí, yo toqué sus manos, yo metí mi mano en su costado, Él vive. Él vive. Y propósito, los muertos no comen pescado antes de irse al cielo. Y el Señor comió. Yo nunca he visto, aunque hay tradiciones que le van a poner comida a los muertos, pero quienes se la comen son las cucarachas, los ratones o quién sabe. Pero Cristo no, Cristo antes de irse al cielo les dijo a los discípulos, a ver, ¿tenéis algo de comer? Y le dieron un pez, dice. ¿Usted ha visto un muerto comer? Yo nunca he visto uno. Pero mi Señor Jesucristo, sí, porque Él no es un mentiroso, Él no era un lunático, Él es Dios verdadero. Él es ese Cristo que vino a hacerse carne, a hacerse hombre y dio la evidencia a una generación incrédula, aún a sus propios discípulos que no lo creían. Pero cuando lo creyeron no pudieron dejar de hacer otra cosa que hablar de ese Cristo que se les apareció. Y es lo que hace un cristiano cuando conoce que Cristo vive. No dejar de hablar que Cristo vive. Sí, al menos que ese cristiano no crea que Cristo resucitó. Te puede hablar de cualquier cosa de Cristo. Es que ese Cristo... Bonita la enseñanza de la bienaventuranza. Qué bonito eso de alimentación. Creo yo que para un cristiano lo más maravilloso es que él se comunique con un ser vivo. Sí, él no está loco. Y aunque para el mundo nosotros estemos locos, qué precioso es saber que mi Señor se dio a conocer. Y no solamente a sus 12 discípulos, porque si regresamos a 1 Corintios nuevamente, al capítulo 15, 1 Corintios 15, dice que después de que aparece a ese Pedro que le parecía locura que había resucitado a ese Cristo, pero cuando lo ve, se llena de gozo, sale maravillado, dice, wow. Y ahora dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales dice, muchos viven aún y otros ya duermen. Como queriendo decir, se le apareció a gente que todavía vive. Anda a preguntarle, ese no te va a mentir. Testigos. Eso es verdad. El científico te va a decir, vos estás loco, te va a decir. Yo me siento bien si me dicen que estoy loco. A mí no me ofende en realidad, porque yo sé como Pablo, yo sé en quién he creído. Y yo no he creído en una payasada. Sí, yo he creído en que Cristo vino. Y ¿saben una cosa que es lo más precioso de la fe cristiana? Como dice el apóstol Pablo, ¿a quién amáis sin haberle
¿Me ponen ese texto, por favor? Dice, ¿a quién amáis sin haberle? Cristiano, ¿tomas a Cristo? Y te hago una pregunta, ¿conoces su físico? ¿Conoces cómo era su apariencia? Yo solo sé una cosa, en Isaías dice que no había atractivo en él, físicamente hablando. Pero me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Y dice el Señor, ¿a quién amáis? Sin haberle visto. Yo no te voy a meter, yo no te voy a decir, yo vi. No, yo no he visto nada. Yo no he visto nada en realidad. Yo no he visto relámpagos, yo no he visto rayos, nada. Bueno, a menos que llueva, pues. Pero bueno, fuera de eso, yo solo sé una cosa. Aquel que resucitó de los muertos me enseñó mi vida a como se lo dijo a la mujer samaritana. Y al descubrirme mi pecado, mi perdición, mi muerte espiritual, más adelante en el diálogo me dice, yo soy el Mesías, el que vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Y salí como la mujer samaritana también. ¿Por qué? Porque se me presentó mano a mano a compartirme el evangelio. Entendí eso. Mi Dios es real. Él es verdadero. Y por eso cada cristiano dice, al quien amáis sin haberle visto. Ninguno de nosotros. No lo hemos visto. No lo hemos visto. No presenciamos a Cristo como anduvo con los 12. Hay gente que dice, yo quisiera que Dios se manifestara, dice, como se le aparecía a Moisés. Yo no quisiera, te digo, ya te voy a decir por qué, porque el que no estaba bien lo quemaba. Siendo sincero, a veces la gente no sabe ni lo que dice. Yo por lo menos, ay, como quisiera que Dios, como yo en el monte, hable. Ojo, cuidado con lo que decís, porque si no estás bien, ¡fum!, te fulmina y te quema, porque nadie puede ver a Dios. Dios es santo, santo, santo. Pero bendito sea Dios, que hoy no solamente no es cuestión de verlo, hoy vive en nosotros, gracias a Jesucristo. Por eso dice el texto, en quien tenéis entrada, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Yo no lo he visto físicamente, pero tengo todos los beneficios que pueda tener, porque Cristo los ha dado a aquellos que creen en su nombre. Aquellos que creen en su nombre. Y seguimos leyendo la lectura. Y dice Pablo aquí, después viene Pablo y comienza con un testimonio personal, y este es el testimonio impactante. Esto es lo que te decía, las enseñanzas de otros maestros son enseñanzas, nada más, por muy hermosas que puedan ser, pero ya sus autores no existen, pero Cristo vive. Y dice Pablo en el versículo 7, después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y en el verso 8 dice, y después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos los apóstoles dice, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Saben una cosa? Una de las marcas de un verdadero apóstol en esos tiempos era alguien que fue testigo verdadero de Cristo, que anduvo con Cristo, ¿verdad? Que comió con Cristo, que caminó con Cristo. Pablo fue, por la providencia de Dios, uno de esos últimos con la misma autoridad que los 12, pero él dice, yo no soy ni siquiera digno de que Dios me considere un apóstol, porque me apareció a mí como un abortivo, como queriendo decir, aunque yo no anduve con Cristo, aunque yo no caminé con Él, Él dice, a mí todo lo que recibí me lo dio personalmente. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Y quién se le apareció camino a Damasco? El mismo Señor Jesucristo. Si Pablo estuviera loco, Pablo realmente no estuviera hablando con la convicción que habló. Por eso él dice claramente, yo sé en quién he creído. Y aunque yo no soy como los otros apóstoles que sí se codearon con Jesús, que sí anduvieron con Él como tal, yo no anduve con Él como tal, pero con solo haber recibido esa visión celestial, con solo haber recibido ese cambio en mi vida, de aquel Cristo que me botó de mi loca carrera, a quien yo perseguía, es suficiente, no necesito verlo, dice Pablo, físicamente haber andado con Él. Sé muy bien, como dice Job, que mi Redentor vive. Pablo está diciendo acá, me apareció a mí. Y luego dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy un apóstol, porque lo que recibí, lo recibí directamente del Señor Jesucristo. A mí se me apareció y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice. Y yo no fui rebelde a la visión celestial. Vemos a un hombre entonces, que aunque no vio físicamente la resurrección de Jesucristo, yo le hago una pregunta, ¿creen que alguien de la convicción de Pablo se atrevería a dar su vida por algo que era una locura? Hasta el punto en el que él lo hizo. No. Pablo no ignoraba las Escrituras. Pablo era un estudiado. Pablo conocía el Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo conoció a Cristo, conoció algo mejor.
Por eso dice, todo lo demás lo estimo por basura, por ganar el conocimiento y la excelencia del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué terminé? ¿Por qué voy concluyendo con este relato acerca de Pablo? Porque algo similar nos sucedió a nosotros. Nosotros no anduvimos con el Señor Jesucristo. Yo ni siquiera conozco Israel y no sé si voy a ir algún día. Sí, en serio. Yo no conozco, no sé cómo es, nada. No sé de esas cosas. Pero una cosa sé, que Jesús sí vive. Y que es real. Y al que yo ignoraba, al que yo tenía en mi mente, en mi intelectualismo, de que sí existía un ser supremo, hoy para mí no es tal cosa un ser supremo. Hoy es Jesús, el Salvador de mi alma. Como dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Se me apareció a mí. A mí no se me apareció en Jerusalén, no se me apareció en Galilea, pero se me manifestó de una forma muy singular. Me vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y me vi un perdido, me vi un muerto, me vi un cadáver, me vi un Lázaro. Pero supe que Él tenía las palabras para decir, levántate y anda. Ese es Cristo. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que quieren ridiculizar. Esa es la resurrección que el mundo allá afuera quiere tapar. Pero lamentablemente es lo que se sigue propagando, haciendo que las almas den testimonio que Cristo ahora vive en ellos. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En mí. ¿Por qué vive en nosotros? Porque Él nos ha dejado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha dado todo lo que es de Cristo. Todo lo que es de Él. Nosotros podemos orar y ir con Cristo porque Él es real. Él se comunica con nosotros. Y entonces, ¿por qué le amamos entonces a Cristo? Nosotros amáis aunque no le has visto. Pero le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sabes cómo tú te puedes dar cuenta que Cristo resucitó? Solo cuando te das cuenta que Él es el Salvador también. Y que la victoria que Él logró a través de la resurrección es la victoria que vino a quitar el poder sobre aquello que te tenía bajo el dominio y la potestad de Satanás. Pero Cristo apareció, dice, para deshacer las obras del diablo. Porque Cristo está vivo. Y porque Él vive, nosotros no moriremos, viviremos si creemos en Él. Y cuando digo no moriremos, no me refiero a que este cuerpo no va a dejar de ser. Inclusive podemos tener miedo a morir. Eso no es pecado. En realidad escuchaba algo del doctor R.C. Sproul y le puse mucha atención a lo que él decía. Dice, yo tengo miedo a morir, pero no le tengo miedo a la muerte. Suena como raro eso, ¿no? Porque, ¿cómo es eso? No le tenés miedo a morir, le tenés miedo a morir, te da miedo a morir, pero no le tenés miedo a la muerte. Y él dice lo siguiente, yo creo que cualquiera, dice, porque no sé cómo voy a morir, quizás me voy a estrellar en un bus, quizás me voy a ahogar, o quizás en un avión se va a caer y boom, yo voy a caer con el avión, eso asusta. La manera me puede asustar, pero no la muerte, porque Cristo ya la venció en la cruz, dice. Y sé que la muerte no acaba conmigo, la muerte me traslada al lugar donde ahora tengo vida eterna. Entonces dice, la muerte finalmente ya no es un enemigo, la muerte me hace un favor, porque me lleva a la presencia del Señor Jesucristo. Por eso, tengo una pregunta, para nosotros, escuchar a una persona decir que se desea morir, inmediatamente es una persona con problemas mentales, llévala al psiquiátrico, llévala al psicólogo. Porque, sí, seamos sinceros, una persona con problemas mentales, pero escuchar a un Pablo decir, yo quisiera partir y estar con Cristo, no es escuchar a un loco, es escuchar a alguien que dice, la vida ya es mejor que esto. Yo no me quiero suicidar, dice Pablo, al contrario, la muerte me hace un favor, me manda directo a los pies de mi Señor Jesucristo. Claro, pero si viviera Pablo en estos tiempos, allá estuviera Pablo en el psiquiatra, ahí, ¿cómo se llama? El que está por la Sososca. Ahí estuviera Pablo ahí con una camisa y todo. Pero bueno, dice Pablo, si aquí soy un loco, aquí tengo un público, aquí les voy a predicar el evangelio. Porque ese hombre no perdía tiempo. Ese hombre no perdía tiempo. Preso, él no estaba preso. Él tenía un púlpito para predicarle a los presos. ¿Por qué? Porque anunciaba a un Jesús resucitado. Y te hago la pregunta, ¿es ese el Jesús en el que tú crees? Sí, ¿es ese el Jesús en el que tú crees? Si ese es el Jesús en el que tú crees, gloria a Dios. Aunque te digan loco, aunque te digan pobre de mente, que te digan lo que te digan, tú sostén como Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Pensar en eso, la verdad de las cosas, es maravilloso. En este momento Cristo está aquí. Sí, Él vive. Él vive. En esta mañana que yo me levanté a orar y a leer, yo tuve comunión con Él. Ahí estuvo Cristo.
No me van a decir, ahí estaba solo en el cuarto. Ahí estuvo Cristo. Cuando iban aquellos discípulos camino a Emaús, dice que no lo habían visto, pero sentían como que algo iba con ellos. Claro, Jesucristo mismo. Quiero terminar con estas palabras. Cuando el Señor Jesucristo le dijo estas cosas a sus discípulos, les estaba hablando acerca de la muerte y Él le dijo, vosotros estaréis tristes por un momento, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Así nos sentimos nosotros cuando venimos a Cristo. Nuestra tristeza pasa de una angustia, de un dolor a un gozo, porque conocemos al Cristo vivo que vino a buscar y a salvar a cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Resucitó, vive, y Él es digno de toda adoración. Ese es el tema que Dios traía hoy preparado para nosotros. Dios quería bendecirnos mucho a través de esta enseñanza. Solo llévate la pregunta, ¿vive Cristo para vos? ¿Ese es el Cristo que vos conocés? Quiera Dios que sea ese. Oremos. Señor, dice la Escritura que Dios le exaltó hasta lo sumo al Señor Jesucristo y le dio un nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar y confesará que Jesús es el Señor. Y decir eso no solamente es ver a Dios, a Jesús como el Señor resucitado, sino conocer que es aquel que venció la muerte, que venció el pecado y que hoy está a la diestra del Padre y vive para interceder por nosotros. Oh Señor Jesús, tu resurrección es algo que nos deja asombrado. Gracias por hacer el Evangelio tan sencillo y gracias Dios por esconderlo de lo brillante que puede ser la mente humana y dejarlo a lo simple, porque eso simple, Señor, es lo que demuestra que tu poder va más allá de lo que está a nuestro alcance, porque tú eres Dios, y tú eres grande, Señor. Padre, tú vives y vives en el corazón de aquellos, Señor, que aunque no te han visto, pero te aman, porque reconocieron que dejaste tu trono para venir por ellos. Gracias, Dios, porque en tu resurrección nos diste la libertad. Y gracias porque lo que predicamos es poder de Dios para salvación. Quiera Dios que esa sea la enseñanza y el evangelio que reciban hoy las almas que lo han escuchado. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hemos terminado la enseñanza esta mañana. Espero que te haya bendecido. Siempre estamos a tu servicio. Cualquier pregunta, un hermano te puede ayudar. Aquí estoy yo también para atenderte. Y un anuncio. El anuncio es de que los hermanos se han preparado alimentos para que compartamos juntos, para que te puedas quedar ese momento y que compartamos juntos los alimentos. ¿Ok?